Salmo 53. El Dios fiel libra a su pueblo de los necios. Este salmo tiene por título al músico principal, sobre Malat. Masquil de David. El título describe para nosotros el autor, la audiencia y la melodía o instrumento del canto. El Salmo 88 es el otro salmo establecido en Malat. Este salmo es esencialmente una repetición del Salmo 14, con algunas pequeñas modificaciones, probablemente destinadas a dar fe y valor a Israel en medio de un desafío nacional, como la amenaza de una invasión o un asedio. A. La triste condición del hombre que rechaza a Dios. 1. El análisis de David del hombre que rechaza a Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. David veía a los que negaban la existencia de Dios y llegó a la conclusión de que eran necios. La idea detrás de esta antigua palabra hebrea traducida como necio es más moral que intelectual. David no tenía en mente a aquellos que no eran lo suficientemente inteligentes para entender a Dios. Nadie es tan inteligente. Tenía en mente a aquellos que simplemente rechazan a Dios. Y no hay Dios. Esto es, no hay Dios para mí. Así que el suyo es un ateísmo tanto práctico como teórico. No solo no cree en Dios, sino que también actúa según su convicción. Bois. 2. David dice esto debido a la clara evidencia de que hay un Dios, evidencia tanto en la creación como en la conciencia humana que Pablo describió en Romanos 1. El hecho de que algunos hombres insistan en negar la existencia de Dios no borra a Dios del universo. En cambio, habla de su propia posición como necios. Como escribió Pablo en Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. 3. La palabra hebrea para necio en este salmo es Nabal, una palabra que implica una perversidad agresiva, personificada en el Nabal de 1 Samuel 25 horas y 25 minutos. Kidner. 4. El hombre que niega a Dios es un necio porque niega lo que es plenamente evidente. Cree en un efecto tremendo sin causa. Niega una autoridad moral en el universo. Cree solo en lo que puede ser probado por el método científico. Toma una posición dramática y perdedora con su suposición de que Dios no existe. Se niega a dejarse persuadir por los numerosos y poderosos argumentos a favor de la existencia de Dios. Hay muchos argumentos poderosos a favor de la existencia de Dios, entre ellos se encuentran estos. El argumento cosmológico: la existencia del universo significa que debe haber un Dios creador. El argumento teológico: la existencia del diseño en el universo significa que debe haber un Dios diseñador. El argumento antropológico: la naturaleza y el carácter únicos de la humanidad significa que debe haber un Dios relacional. El argumento moral: la existencia de la moralidad significa que debe haber un Dios gobernante. ¿Cuál es causa y cuál es efecto? ¿Es el ateísmo el resultado de la locura o es la locura el resultado del ateísmo? Sería perfectamente correcto decir que cada uno es causa y cada uno es efecto. Morgan. Dice el necio en su corazón. David no solo encuentra significativo lo que dice el necio, donde lo dice también es importante, en su corazón. El hombre que niega a Dios que David tiene en mente no está simplemente perturbado por objeciones intelectuales a la existencia de Dios, en su corazón desea que Dios se vaya, típicamente por razones fundamentalmente morales. Y Juan 3:20 lo explica de esta manera: porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 2. Esto significa que el hombre que David tenía en mente no es ateo principalmente por razones intelectuales. El agnosticismo intelectual honesto no produce necesariamente inmoralidad. El ateísmo emocional deshonesto siempre lo hace. Morgan. 3. Significa que cuando hablamos con aquellos que niegan a Dios, no solo o incluso principalmente debemos hablar a su cabeza, sino también a su corazón.
que el predicador apunte al corazón y predique el amor de Jesús que todo lo conquista, y por la gracia de Dios ganará más escépticos para la fe del Evangelio que cualquier centenar de los mejores razonadores que solo dirigen sus argumentos a la cabeza. Spurgeon. 4. La fraseología de dice, en su corazón también nos recuerda que es posible que uno diga en su mente que hay un Dios, y sin embargo negarlo en su corazón y vida. Uno puede creer en Dios en teoría, pero ser un ateo práctico en la forma en que vive. V1 Samuel 27. Uno nos dice lo que David dijo en su corazón en una ocasión. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. ¿No estaba este David, en cierto sentido, también negando a Dios y hablando como un necio? Es en su corazón que dice esto, este es el deseo secreto de todo inconverso. Si el pecho de Dios estuviera al alcance de los hombres, sería apuñalado 1.000.000 de veces en un momento. Cuando Dios se manifestó en carne, fue completamente encantador, no cometió ningún pecado. Iba siempre haciendo bien. Sin embargo, lo tomaron y lo colgaron de un madero. Se burlaron de él y le escupieron. Y esta es la forma en que los hombres volverían a ser con Dios. McChain, citado en Spurgeon. C. Se han corrompido, e hicieron abominable maldad. David aquí considera el resultado de negar a Dios. Conduce a los hombres a la corrupción y a una abominable maldad. Esto no quiere decir que todo ateo lleve una vida disoluta y que todo creyente en Dios lleve una buena vida. Sin embargo, existe una marcada diferencia en el comportamiento moral entre los que se toman a Dios en serio y los que no. D. No hay quien haga bien. Cuando David considera el pecado del que niega a Dios, mira hacia el paisaje de la humanidad y concluye que no hay quien haga bien. No quería decir que no hay bien humano en este mundo, sino que el hombre caído está tan caído que no hace instintivamente el bien, y que incluso el bien que pueda hacer está teñido de maldad. Nacemos con la voluntad y la capacidad de hacer el mal, nadie tiene que enseñarle a un niño a hacer el mal. El camino de menor resistencia suele llevarnos al mal, no al bien. A menudo es más fácil animar a otros a hacer el mal, en lugar del bien. Muchas de nuestras buenas acciones están teñidas de malos motivos egoístas. Y esto no es una exageración, ya que todo pecado implica el descaro de supuestamente saber más que Dios, y la corrupción de amar al mal más que al bien. Kidner. 2. Hoy en día se trata con demasiada delicadeza con el ateísmo. No es un error inofensivo, es un pecado ofensivo y pútrido, y los hombres justos deberían considerarlo desde esa perspectiva. Spurgeon. 2:2-3. Análisis del cielo sobre la humanidad caída. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. Si bien el hombre puede querer olvidarse de Dios, Dios nunca se olvida del hombre. Siempre está observando al hombre, desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. Y, en el rechazo de Dios por parte del hombre, a menudo existe el deseo de que Dios nos deje en paz. Este es un deseo imprudente, porque toda la vida humana depende de Dios. Hechos 17:28, Mateo 5:45. Este es un deseo imposible, porque Dios tiene los derechos de un creador sobre su creación. 2. Las palabras nos recuerdan a Dios descendiendo del cielo para observar la locura de los que construyen la Torre de Babel. Génesis 11:5, o miran hacia la iniquidad de la raza antes de su juicio por el diluvio. Kidner. 3. Una de las diferencias entre este salmo y el Salmo 14 es que la palabra Elohim reemplaza a Yahvé repetidamente. Es difícil discernir el motivo exacto. 4. Tanto las semejanzas como las diferencias de los dos salmos son instructivas. Algunas ligeras alteraciones muestran cómo un gran cántico puede adaptarse para satisfacer la necesidad de una aplicación especial de su verdad. Morgan. B. Para ver si había algún entendido que buscara a Dios.
Cuando Dios mira desde el cielo, una cosa que Él busca es si hay algún entendimiento o búsqueda entre la humanidad. Y Dios busca esto no principalmente como un juicio intelectual. No se pregunta si hay alguien lo suficientemente inteligente como para descifrarlo. Busca esto más como un juicio moral y espiritual. Busca hombres que comprendan su corazón y su plan, y que lo busquen por causa de la justicia. 2. Si alguien realmente busca a Dios, es evidencia de que Dios está haciendo una obra en esa persona. Uno puede ser religioso y realizar rituales, pero no buscar a Dios en absoluto. Los hombres a menudo buscan un ídolo de su propia creación, no al Dios verdadero que vive y reina en el cielo. 3. Has pasado por esta forma de adoración, pero no has buscado a Dios. Estoy harto de esta religiosidad vacía. Lo vemos en todas partes. Comunión con Dios no es llegar a Dios. De hecho, Dios no está en eso en absoluto. Spurgeon, de un sermón sobre Romanos 3. C. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. Cuando Dios mira, esto es lo que encuentra. Descubre que el hombre se ha vuelto atrás y, por tanto, se ha corrompido. Y, pole sobre se había vuelto atrás, o, se han vuelto amargos, como esta palabra significa. Y entonces esta es una metáfora de las bebidas corruptas, ya que la próxima, habían corrompido, se toma de la carne podrida. 2. Los hebreos tienen la misma palabra para pecado y cadáver muerto, y de nuevo la misma palabra para pecado y hedor. Tra. D. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Cuando Dios no encuentra quien haga lo bueno, es porque no hay ninguno. No es como si hubiera algunos y Dios no pudiera verlos. David aquí observa y recuerda que el hombre está verdadera y profundamente caído. Y el uso de David de «no hay quien haga lo bueno» de repente amplía el alcance más allá del ateo, para incluirnos a nosotros. Después de todo, no somos ateos, podríamos decir. Pero ahora, cuando se nos permite entrar en la perspectiva de Dios, vemos que estamos demasiado incluidos. En otras palabras, el ateo franco del versículo 1 es solo un ejemplo de la humanidad en general. Kidner. 2. ¿Qué imagen de nuestra raza es esta? Salvo solo donde reina la gracia, no hay quien haga el bien, la humanidad, caída y degradada, es un desierto sin oasis, una noche sin estrella, un estercolero sin joya, un infierno sin fondo. Spurgeon. D. La defensa de Dios de su pueblo justo. 1, 4-5. Dios defiende a su pueblo cuando es atacado. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad? David primero consideró la profundidad de la caída del hombre, ahora se ocupa del destino del pueblo de Dios en un mundo tan caído. El pueblo de Dios puede parecer un débil necio, pero David entendía que son los que hacen iniquidad los que no tienen conocimiento. Y la pregunta tiene casi un tono de sorpresa, como si incluso la omnisciencia encontrara un motivo de asombro en el misterioso amor de los hombres por el mal. McLaren. B. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Parece que los que hacen iniquidad son fuertes y tienen la ventaja. David se preguntaba si el pueblo de Dios había sido abandonado a los necios y corruptos de este mundo, a aquellos que a Dios no invocan. Y, como si comiesen pan, es decir, con tan poco pesar o remordimiento, y con tanta codicia, deleite y constancia también, como solían comer su carne. Paul. 2. A Dios no invocan. El ateísmo práctico es, por supuesto, sin oración. McLaren. C. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Aquí este salmo se aparta breve pero significativamente de las palabras del Salmo 14. La idea parece ser que David tomó el Salmo 14, lo modificó ligeramente para enfrentar la crisis actual, y lo usó para animar a Israel. Y parece que fue durante un tiempo de ataque o asedio de un enemigo, del que puso asedio contra ti.
David confiaba en que Dios pondría al enemigo en gran pavor, a pesar de que la posición estratégica del enemigo no le daba una razón real para temer, donde no había miedo. 2. David ora por algo que Dios le había prometido a un Israel obediente. Dios prometió enviar gran temor, Levítico 26 horas y 36 minutos. 3. David ora por algo que Dios había hecho en otras ocasiones. Hubo muchas ocasiones en las que Dios envió temor a los corazones de los enemigos de Israel. Los ejemplos incluyen a Josué contra los cananeos, Josué 10:10, Gedeón contra los madianitas, Jueces 7, Jonatán y su escudero contra los filisteos, 1 Samuel 14, y Ezequías contra los asirios, 2 Reyes 18-19. 4. A Dios no temían, de los hombres eran muy temidos, y sin embargo aquí temían un miedo donde no había miedo. El temor de Dios es un motivo impelente, que guía los caminos de la vida, o se convierte en un terror irresistible, provocando la destrucción. Morgan. D. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Aquí Dios responde con desprecio al necio que lo desprecia. Sin embargo, parece que no fue solo la negación de Dios por parte del necio lo que provocó al Todopoderoso. Fue más intencionadamente el ataque de los necios contra el pueblo de Dios. Podríamos decir que atacar al pueblo de Dios es tan tonto como negar la existencia de Dios. 2:6. Anhelo de la salvación de Dios. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo. Se gozará Jacob, y se alegrará Israel. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. David sabía que Dios era un refugio para su pueblo y que los obradores de iniquidad nunca ganarían. Sin embargo, eso era difícil de ver en la actualidad, por lo que David expresa su gran anhelo de que Dios traería la victoria y la liberación que había prometido a su pueblo. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo. Este no era el cautiverio babilónico, muchas generaciones después del tiempo de David. Aquí cautividad se usa en un sentido general, habla de cualquier momento o situación en la que el pueblo de Dios está oprimido y atado. Y tomamos esa frase, hacer volver el cautiverio, en el sentido en que se admite en Job 42 horas y 10 minutos y Ezequiel 16:53, es decir, el de la liberación de la desgracia. McLaren. C. Se gozará Jacob, y se alegrará Israel. David anticipaba la liberación venidera, y llamó al pueblo de Dios a estar gozoso al considerarla.